estimados amigos de telefranquicias.com. Seguimos con el tema de las modificaciones legales al sector franquicias en México. Hoy estamos con Roberto Blanco, director jurídico de Alcázar y Compañía. Alcázar y Compañía, lo saben, es una empresa líder del sector franquicias, pero que en particular la empresa Alcázar y Compañía y en particular Roberto Blanco han tenido un papel muy importante, interesante en lo que han sido estas famosas modificaciones a la ley de propiedad industrial y otras que nos afectan como sector. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias. ¿Por qué salen estas modificaciones? ¿Eran necesarias? Desde un punto de vista más jurídico, tal vez más técnico, pero ¿dónde estamos parados en este momento inclusive? Mira, como bien dices, ¿no? O sea, hay que entender la raíz, ¿no? Y para esto tenemos que ver si efectivamente era necesario en el sector. Lo que tenemos, o como se han venido moviendo las cosas a partir de 1991, que si te ubicas más o menos en fechas es cuando se negoció ya lo del Tratado de Libre Comercio y más cómo venía ya la tendencia del país en un sentido diferente, en un sentido de apertura, ¿no? Y una cuestión que le pidieron a México precisamente para entrar en ese tratado, que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, fue mayor protección a temas de propiedad intelectual. Entonces viene una importante modificación a la ley de la propiedad industrial y en ese sentido es cuando aparece en el 91 en esa ley pues el tema de la franquicia. Okay. Entonces vas a escuchar que antes pues, el tema de la franquicia ni siquiera se mencionaba en la propia ley, ¿no? Entonces, ¿por qué bien? Porque evidentemente las cuestiones de propiedad intelectual en este tipo de países que son potencias mundiales, pues evidentemente les garantizan a ellos ingresos, ¿no? Para su Producto Interno Bruto. Entonces viene ya históricamente con la franquicia, hay un solo artículo que te habla de la franquicia y te dice va a existir franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmiten conocimientos o se proporciona asistencia técnica. La fórmula legal es muy sencilla, ¿no? Entonces yo tengo que dar una licencia de uso de marca, tengo que darte conocimientos o tengo que proporcionarte asistencia. Digamos que son los aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, en ese contexto el sector venía funcionando muy bien. Si tú analizas el 91, salvo la crisis que hubo evidentemente a nivel país y que le pega a cualquier negocio, funcionaba muy bien. Entonces nos preguntamos, ¿era necesario o no que hubiera actualizaciones o modificaciones a la ley de la propiedad industrial? Pues bueno, a pesar de esto, en el 2006 viene una revisión a este aspecto de la franquicia y se publica una modificación a la ley, que lo que hace esta ley es detallar algunos conceptos que el sector ya venía trabajando, ¿no? Entonces, de 2006 hasta acá, estamos en el 2012, es cuando se viene ya, desde finales del 2011 esto viene sucediendo, que existe una nueva propuesta de reforma de la ley, ¿no? Si era necesario lo del 91, evidentemente, que aparecía el tema de la franquicia para que México ya fuera ubicado en un país donde se regula este sector, ¿no? O donde aparece qué condiciones debo yo cumplir para dar una franquicia. Pero a partir de ahí la verdad es que el sector se autorregula, ¿no? Digamos, el sector es muy preocupado de estar al corriente de las condiciones comerciales y de ver cómo se están moviendo las cosas, no solo a nivel México, sino a nivel mundial, y eso que hacía que los que damos consulta a nivel franquicia o a nivel jurídico, tendrías que ver tendencias internacionales, tendrías que ver cuestiones de la experiencia aquí en México, lo que está sucediendo, para regularlo a través del contrato, porque el contrato al final se vuelve ley entre las partes. Entonces, ¿qué tenías? Contratos cada vez mejor hechos, ¿no? Donde no tenías que agarrar el contrato que venía de la mejor cadena de hamburguesas de Estados Unidos para adaptarlo a México, ¿no? Entonces dejamos de ser abogados que nada más copiaban lo que ponían los gringos para tratar de adecuarlo al tema mexicano. El tema mexicano cambió muchísimo, ¿no? O sea, porque además el inversionista también va evolucionando y no te permite que sean contratos ni leoninos ni mucho menos, ¿no? Tú que estás mucho en el sector debes haber escuchado, queremos contratos más comerciales. El contrato no puede ser comercial en sí, pero ¿a qué se referían? Pues que era evidente que ya era necesario que los contratos efectivamente fueran comprensibles, ¿no? Y que verdaderamente se previera en su contenido lo que me estaba ofreciendo la empresa franquiciante. Pero bueno, estábamos con la ley, como la tenemos 142, se origina una modificación. ¿Cómo es esta modificación? Porque sé que lo que entró en la Cámara a votación no es lo que se había propuesto originalmente. No. Y tuvo mucho que ver aquí el trabajo, como me lo decía en la asociación, el trabajo que hiciste.
y el trabajo de la misma asociación y de otros consultores. Entonces, ¿cuál fue la diferencia sustancial? Pues aquí venían una serie de cuestiones, ¿no? Donde lo primero que tuvimos oportunidad y son momentos de timing muy importantes, ¿no? Donde tienes que saber o poder analizar lo que se está proponiendo, pero no porque necesariamente sea malo o no. Aquí lo importante es quién va a cuidar que estas cuestiones efectivamente sirvan, ¿no? Entonces, no podemos asumir un papel de yo voy a defender a los franquiciatarios, yo voy a defender a los franquiciantes y la asociación, pues, evidentemente sus intereses, no, tienen que convenir a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sector económico. Entonces, lo que sí se veía con los tintes que traía la primera propuesta, ¿no? que venía de ahí del senador Osejo, de la fracción del PAN, era un tinte como más corporativista, donde se veía más protección hacia el franquiciatario, ¿no? Y yo no digo que eso sea malo o no, sino que, como te acabo de decir, además hay que cuidar al franquiciante. ¿Por qué? Porque hay un aspecto económico ahí importante, que son los que generan los conceptos, y que además que tiene que ser bien visto internacionalmente, ¿no? Para que los países potencias pues, sigan procurando inversión en tu país. Pero además tiene que cuidar al sector, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo como franquiciante no solo me cuido de mis franquiciatarios, me cuido de otros franquiciantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que también si hay franquicias que desafortunadamente no gozan de buen prestigio por ciertas prácticas, pues no solo le afectan a quien invirtió ahí, o sea, le afectan a quien está ofreciendo un concepto de franquicia, ¿no? Otras cuestiones importantísimas es que te decían, bueno, el franquiciatario está obligado a preservar la confidencialidad hasta 2 años después de terminar el contrato. Entonces, lo que hace una disposición de ese tamaño es que existen los secretos industriales, sí, que es la información que me significa una ventaja competitiva, que yo mantengo en secreto, que yo provengo de su confidencialidad. ¿Qué pasa con estos secretos? Que precisamente no los registro, uno, para no hacerlos públicos, pero dos, porque no los voy a sujetar a un límite de protección en el tiempo. Entonces, ¿cuál es eso? Que hasta que no sea del dominio público, esa información está protegida. Entonces, yo al decirle al franquiciatario, después de 2 años de terminar el contrato, explótate todo lo que aprendiste, pues entonces estoy procurando o estoy regulando la relación entre las partes o qué va a pasar al final, o estoy abriendo un camino de competencia desleal importante. Sí. Porque entonces yo podría presentarme con una muy buena empresa franquiciante famosa, obtener su know-how y su conocimiento y esperarme 2 años y después explotarlo por mi cuenta, ¿no? Entonces son cosas que a lo mejor dicen, no, es que constitucionalmente no le puedes prohibir al franquiciatario que se dedique a la profesión oficio como que le parezca, pero este tipo de obligaciones están normadas en la propia ilicitud y ahí mucha gente se confunde. Una cosa es la confidencialidad y otra cosa es la no competencia, ¿no? Entonces la confidencialidad es algo que yo supe y que estuve prevenido de no decirlo, pues nunca voy a estar liberado de esa obligación. Okay, sí. Sus contratos que te ponen 10 años, 15 años, te pueden poner 100 años, pues está mal, ¿no? Es hasta que no pase al dominio público. Entonces, ¿qué nos dimos a la tarea de hacer? Pues buscar un equilibrio, una propuesta que buscara el equilibrio entre el sector, ¿no? Cosa que fue muy bien recibida por la Secretaría de Economía, por el mismo senador Osejo y evidentemente por la gente que formamos parte de la asociación. A ver, pero tal vez este tipo de situaciones se gesten y se generen por lo que yo pienso que puede ser un malentendido entre las personas que no son expertas en el tema, tanto en el tema legal como en el tema comercial de franquicias, o las personas que compran una franquicia o de un amigo que compró una franquicia y se enteró que le fue mal. Existe esa sensación de que las leyes que regulan el sistema, o inclusive el sistema mismo, tiene las cartas muy cargadas al favor del franquiciante, desprotegiendo al franquiciatario. Esa es una sensación que mucha gente tiene a veces. ¿Es esto real? No, depende del cristal con que lo mires o la silla donde te sientes, evidentemente, ¿no? O sea, para el franquiciante, otorgar una franquicia a alguien que sí le analiza el perfil y le pide los documentos que tú quieras y pasa por un sistema de aprobación el que tú quieras, pues evidentemente no es fácil ver que después no lo acatan y que después lo utilizan sin tu consentimiento o que después se lo revelan a un tercero sin tu autorización y que eso genera competencia desleal. Yo creo que la fórmula como concepto de negocio en realidad es una colaboración de ambas partes, ¿no? Que tiene que garantizar un buen contrato por el lado del franquiciante hacia el franquiciatario,
pues que la marca esté bien protegida, ¿no? Cosa de lo que propusimos en este nuevo proyecto es que efectivamente la marca esté vinculada con los servicios principales o vinculada con el giro de la marca. Sin embargo, eso es algo que ya hacían muchas empresas, sobre todo las que están bien asesoradas, fijarse que su marca estuviera registrada en las clases donde debe estar, etc. Donde debe estar, ¿no? Donde va a ser el giro que yo voy a estar licenciando precisamente, ¿no? Evidentemente sí lo que se busca es dar esa certeza y certidumbre, pero yo no creo que esté desequilibrado. O sea, el contrato, como yo te decía, cada vez el inversionista quiere un juego mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque la oferta de franquicias, tú has visto, también ha crecido ampliamente. Entonces, ahora no solo, si quieren una paletería, no solo analizan a uno, analizan a 10. Si quieren un restaurante, la oferta es muy variada, ¿no? Y evidentemente sí el contrato juega un papel fundamental en donde yo me tengo que sentir tranquilo, ¿no? Como franquiciante, que efectivamente tengo las herramientas para poder que me garantice el exacto cumplimiento, pero también por el lado del franquiciatario que me licencien la marca, que me den capacitación, que me den asesoría, saber si va a tener algún costo o no, determinar el contrato. Ninguno te garantiza el éxito de tu punto de venta, pero sí que te den ese tipo de herramientas. Perfecto, pues vamos a seguir de cerca cómo van, esperamos tener noticias, no creo que las tengamos antes de las elecciones, por supuesto, y ya que avance el proceso, pues estar de nuevo para que nos digan y nos platiquen cómo va. Sí, claro, y cómo va y que todavía podemos participar, ¿no? Eso es importante. No es que tenga que haber un cambio en la legislación cada año, cada 5 años o cada 10, ¿no? O sea, yo creo que es importante y estamos a tiempo todavía de recoger cuál es el sentir de todos, ¿no? Ahorita sí, a través de la asociación evidentemente se tiene esa responsabilidad, pero si yo como franquiciante también tengo esa inquietud, pues evidentemente se analiza y se pone en un contexto para todos, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que sí ese sería el camino como sector, tener un sector fuerte, una asociación fuerte inclusive. Tenemos buenos consultores en la asociación en materia legal, definitivamente. Entonces creo que tenemos trabajo que hacer, pero creo que las cosas están bastante bien. Perfecto, Gabriel. Bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Roberto. No, y estaremos viéndonos próximamente. Muy bien. Gracias.